Muy buenas tardes, bienvenidos señoras y señores. Las cifras más pesimistas hablan de 150 personas, aunque oficialmente no hay confirmación más allá de las 100. En cualquier caso, estamos hablando de una auténtica tragedia. Nos referimos al accidente aéreo vivido este mediodía en Barajas al estrellarse en el despegue un vuelo de Spanair con destino a Las Palmas. De momento se desconoce si en esta línea, que tiene conexión directa entre Asturias y Madrid y que pronto suprimirá sus servicios, viajaba algún asturiano. Es sin duda la noticia del día, aunque en este día de luto hay otros asuntos, otras noticias que les contamos ya en nuestro sumario. De momento no hay confirmación oficial de si entre las 150 víctimas del avión de Spanair que se estrelló este mediodía en Barajas podría haber algún asturiano. Son muchos los asturianos que tienen en Canarias uno de los lugares preferidos para viajar de vacaciones y que se ven obligados a coger un avión en Madrid. El sector pesquero está cercano al colapso. En apenas 3 o 4 décadas los recursos naturales de los mares podrían agotarse de seguir a este ritmo de sobreexplotación como mucho en el 2048. Así lo ha afirmado el biólogo Alejandro Aguilar en el transcurso de los cursos de La Granda. Áviles podría tener implantado el sistema de estacionamiento en superficie de prepago, la llamada zona azul, antes de Navidades. Esta zona se extendería no solo al eje comercial, también a barrios como el Quirinal y el Carballedo. La medida es apoyada por la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento, pero despierta las críticas de los vecinos. La UCE amplía la denuncia contra el Ayuntamiento de Oviedo por no abrir expediente sancionador ante las denuncias de los consumidores a determinadas empresas. UCE afirma que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Siero sí expedientan a las empresas que cometen algún tipo de negligencia. Desde el Ayuntamiento ovetense se acusa a la UCE de estar, dicen, al servicio del PSOE. El Sporting acabó en última posición el trofeo Teresa Herrera pese a no perder ninguno de los 2 partidos disputados. Los rojiblancos, que cayeron en ambos encuentros en la tanda de penaltis, evidenciaron errores defensivos que tratarán de paliar con el fichaje del holandés Colin, procedente del Ajax de Ámsterdam. De momento no hay confirmación oficial de si entre las más de 150 víctimas del avión de Spanair que se estrelló este mediodía en Barajas pudiera haber algún asturiano. No sería nada extraño, ya que son muchos los asturianos que estos días disfrutan de sus vacaciones y que para acudir, por ejemplo, a Canarias, que por cierto, según las encuestas, es uno de los lugares preferidos para viajar por los asturianos, tiene que coger un avión en Madrid, en Barajas. Precisamente esta compañía, Spanair, tiene un vuelo directo con Madrid a las 12:40 horas que podría haberse visto afectado por el cierre al tráfico del aeropuerto madrileño tras producirse el accidente. Precisamente esta compañía ha sido noticia en Asturias en los últimos días, ya que realizará su último vuelo entre Asturias y Madrid el próximo 28 de septiembre. La supresión del vuelo entre el Principado y Barajas se enmarca en el plan de viabilidad que presentó la empresa y que supone la eliminación de 9 rutas y de 1.100 empleos. Actualmente Spanair mantiene 3 enlaces diarios con Barcelona y 1 con Madrid desde Asturias. Desde el Ministerio del Interior se asegura que no se darán datos de los fallecidos ni de sus lugares de procedencia hasta no informar antes a las familias. Antes de producirse este accidente, sobre las 2 de la tarde, hay varios vuelos entre Asturias y Madrid a cargo de EasyJet a primera hora de la mañana o de Iberia. Esta última compañía se ha visto afectada por la cancelación de al menos 5 vuelos entre Asturias y Madrid y viceversa como consecuencia del accidente. El sector pesquero, y cambiamos ya de asunto, al menos de momento, el sector pesquero está cercano al colapso. En apenas 3 o 4 décadas, a lo sumo, los recursos naturales de los mares podrían agotarse de seguir a este ritmo de sobreexplotación, como mucho en el 2048. Así lo ha afirmado el biólogo Alejandro Aguilar en el transcurso de los cursos de La Granda. La falta de una buena regularización del sector está acabando, ha dicho, con la riqueza de nuestros mares y nuestros océanos. El sector pesquero está cercano al colapso. En apenas 3 o 4 décadas los recursos naturales de los mares podrían agotarse de seguir a este ritmo de sobreexplotación. Así lo señala el profesor de Biología de la Universidad de Barcelona, Alejandro Aguilar. El principal problema, según el premio Jaime I a la protección del medio ambiente, es la falta de regularización de la pesca. El motivo principal de esta crisis es básicamente la falta de gobernabilidad, es decir, la incapacidad, digamos, de la sociedad por controlar el recurso.
y esto ha hecho que se produzcan abusos en muchísimas direcciones, en muchísimos campos, que han conducido a la sobreexplotación de los recursos pesqueros. En esos momentos la FAO estima que aproximadamente un 75% de los caladeros están sobreexplotados y esto lógicamente es un problema grave a menos que se corrija. Ciertas artes de pesca deberían, a juicio del profesor Aguilar, de erradicarse. Una de las más dañinas para el ecosistema es la de arrastre, que también se practica en Asturias, al igual que en el resto del Cantábrico. Hay algunos artes de pesca que son muy agresivos y que tendrían que irse limitando. El más claro es la pesca de arrastre, el arte de arrastre, el arrastre de fondo, que es un arte muy destructivo porque además de pescar destruye los fondos marinos y además pesca muchas especies que no son de interés comercial y que son devueltas al mar muertas. Entonces, y que además tiene un consumo energético en gasoil enorme porque se necesitan unos grandes motores para practicar este tipo de pesca, y entonces este tipo de pesca, por ejemplo, tendría que irse reduciendo y en cambio favoreciendo la pesca artesanal, realizada con pequeñas embarcaciones, que es más selectiva. Comisiones Obreras en Asturias ha informado hoy de los últimos datos acerca del salario que reciben los trabajadores en el Principado. El pasado año, el salario medio de los trabajadores asturianos se situó en 1.662 euros brutos mensuales por trabajador, por debajo, por tanto, de la media nacional, que fue de 1.676 euros. Lo paradójico es que en Asturias el salario medio en el 2007 experimentó una subida nominal del 5% frente al 3,9% del conjunto del país. Según este informe de Comisiones Obreras, el sector mejor pagado en nuestra región es la industria, con una media de 2.050 euros brutos por trabajador y mes, seguido por la construcción, 1.688 euros, mientras que el peor pagado es por contra el que más puestos de trabajo genera en Asturias, sobre todo el sector servicios, cajeras, panaderos o además también camareros, con 1.540 euros de salario medio, un 6% más bajo que el resto del país. Además, el salario medio anual de las mujeres en el Principado es un 36% inferior al de los hombres, y los jóvenes menores de 25 años cobran la mitad que los trabajadores de 55 años en adelante. Según los datos de la última encuesta anual de estructura salarial elaborada por el INE, en el que se muestra también el sueldo según el tipo de contrato, los trabajadores temporales ganan un 29% menos que los indefinidos y los cualificados un 43% más que los que no lo son. De empleo seguimos hablando. Apenas 1 de cada 4 parados en el Principado de Asturias tiene muchas posibilidades de salir del desempleo. A pesar de todo, una de las cifras más altas de España, junto a Madrid, País Vasco, Cantabria y la Comunidad Valenciana, según el índice de ocupabilidad de los parados registrados que elabora el Ministerio de Trabajo. Casi 1,1 millones de personas, 1.100.000 personas, el equivalente al 45% de los desempleados actuales, tienen o tenían pocas o muy pocas probabilidades estadísticas de encontrar un empleo, según el índice del Ministerio de Trabajo. En general, las posibilidades de salir del paro son menores para las mujeres, los inmigrantes, los trabajadores de mayor edad, los que tienen menor nivel de estudios, los demandantes de más antigüedad y los perceptores de prestaciones, especialmente los que cobran ayudas asistenciales, subsidios para mayores de 55 años o la renta activa de inserción. Cuanto más amplio es el ámbito territorial en el que se busca empleo, más probabilidades hay de encontrar un puesto de empleo. Así, el ámbito geográfico de búsqueda y la antigüedad de la demanda son factores fundamentales para determinar esa ocupabilidad de los desempleados. Por sectores, los parados del sector servicios son los que tienen más posibilidades de encontrar empleo. Y hablando de empleo, la Cámara de Comercio de Oviedo formará 240 africanos de Marruecos, Senegal y Cabo Verde para cubrir empleos de calificación denominada de difícil cobertura en los sectores de la construcción, el metal, hostelería, madera y actividades relacionadas con la ley de dependencia, como el cuidado de ancianos. Para Comisiones Obreras, este proyecto representa un desprecio hacia los miles de desempleados de Asturias y solo busca importar mano de obra barata. El organismo asturiano lidera un proyecto en el que también participan entidades camerales de Canarias e Italia, además de las situadas en los propios países africanos. El 80% del presupuesto es aportado por la Unión Europea y asciende a unos 800.000 euros.
Áviles podría tener implantado el sistema de estacionamiento en superficie de prepago, la llamada zona azul, antes de las Navidades. Esta zona se extendería no solo al eje comercial, en el centro de la ciudad, también a barrios como el Quirinal y el Carballedo. La medida es apoyada por la Cámara de Comercio y por el Ayuntamiento, pero despierta las críticas de los vecinos. El concejal de Servicios Urbanos avilesino Luis Ramón Fernández Huerga, acompañado por el presidente de la Comisión de Comercio de la Cámara de Avilés, Julián Rus, y el vicepresidente de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca, Tomás Santos, informó acerca de las conversaciones mantenidas en las últimas semanas sobre la implantación del sistema de estacionamiento en superficie prepago, la zona azul. Ya ninguna de las partes discute la necesidad de esta medida, que parece un hecho constatado. El debate de si este es la mejor forma de regular el estacionamiento en Avilés me parece que es un debate completamente superado. Es decir, un debate que tiene 10 años en una ciudad es un debate que está superado. Un debate que lo hay en plena campaña electoral y entendemos que es un debate completamente superado, que a partir de ahora lo que toca es el hilo fino y es decidir cuál es el ámbito definitivo, en qué forma se lleva a cabo, cuál es el precio. Finalmente, la zona azul se extenderá al Quirinal y el Carballedo, dos barrios que hasta el momento eran duda entre los que se incluían en la implantación de la obra. Si la zona azul se pone solo en el centro de Avilés, el Carballedo y el Quirinal, debido a las características que tienen de espacios donde hay comercio, donde hay una gran cantidad de habitantes, van a ser zonas completamente colapsadas. ¿Por qué? Porque cualquier persona que venga al centro estricto que conocemos de Avilés y tenga que aparcar, antes de venir aquí, se va a dar una vuelta por el Carballedo o se va a dar una vuelta por el Quirinal. Julián Rus y Tomás Santos, en representación de los comerciantes y vecinos avilesinos, concluyeron agradeciendo la comprensión de todas las partes implicadas y, como última petición, repitieron lo dicho en ocasiones anteriores. Lo ideal sería que esta medida se lleve a cabo antes del periodo navideño. Y hablando de transportes, el Partido Popular ha criticado la falta de actividad en la estación de autobuses de Mieres después de llevar ya 5 meses inaugurada. De momento solo los autocares de largo recorrido de Alsa hacen uso hoy en día de esta estación. Desde el Ayuntamiento se reconoce que será muy complicado mejorar el funcionamiento de la estación a largo plazo o a corto, pero que se trabaja casi a diario para terminar con esta situación que el propio alcalde califica de precaria. Tras una inversión de 5 millones de euros, la estación solo tiene contratados los servicios de seguridad y limpieza, por lo que no se puede ni adquirir los billetes en la propia estación, según denuncian los populares y reconoce el Ayuntamiento. Más cosas. La Unión de Consumidores en Asturias amplía la denuncia contra el Ayuntamiento de Oviedo por no abrir expediente sancionador ante las denuncias hechas por los consumidores a determinadas empresas o centros comerciales de la ciudad. UCE afirma que la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Siero no han dudado en expedientar a empresas que cometen algún tipo de negligencia hacia los consumidores. Desde el Ayuntamiento ovetense se defienden y acusan a la UCE de estar al servicio del PSOE. La Unión de Consumidores denuncia la arbitrariedad del Ayuntamiento de Oviedo ante los expedientes sancionadores abiertos tanto en la Comunidad de Madrid como en Pola de Siero por 2 de las 3 denuncias presentadas por la UCE ante el Ayuntamiento, que fueron archivadas por no considerarlas abusivas para el consumidor. La misma denuncia que presentamos en Oviedo la presentamos en la Comunidad Autónoma de Madrid, denunciando estas prácticas abusivas de las empresas de alquiler de coches, porque, como digo, incorporan en sus contratos redondeo y prácticas abusivas. Bueno, pues curiosamente decirles que la Comunidad Autónoma de Madrid nos ha comunicado, y tenéis ahí las comunicaciones, la apertura inmediata de expedientes sancionadores por faltas muy graves a estas empresas de alquiler de coches. Por otro lado, las quejas por publicidad engañosa de los centros comerciales Saturn y Miró, que en Oviedo fueron archivadas, en Siero también se procedió a la apertura de expedientes sancionadores por falta grave, por la misma práctica contra Mediamar. Que con esta práctica queda suficientemente acreditado la arbitrariedad y la indefensión que, digamos, ha tenido o ha hecho el Ayuntamiento de Oviedo en este último año con este tipo de prácticas de archivo. ¿Cómo es posible que un ayuntamiento y una comunidad autónoma, por los mismos hechos, abren expediente por falta muy grave y el Ayuntamiento de Oviedo proceda a su archivo? Por eso piden que desde el Ayuntamiento se den explicaciones y se deje de insultar a la Unión de Consumidores.
Las rebajas de verano están a punto de finalizar y aunque las ventas han subido como consecuencia de ellas, no lo han hecho en los mismos porcentajes que otros años. Los comerciantes culpan a la crisis económica de que las ventas no se hayan disparado como otros años, pero también aseguran que hay personas que sufren la vertiente no real de la crisis, y es que, aun pudiendo gastar, no lo hacen por miedo. La temporada de rebajas no está teniendo los mismos efectos que en campañas anteriores. Las ventas no han experimentado el incremento del 7% como se esperaba comparando con el año pasado. La Federación Asturiana de Comercio, a través de su vicepresidenta Laura Pérez, acusa a esta retracción del consumo a la crisis en su vertiente real y añadida, ya que asegura que muchas personas podrían realizar gastos, pero no lo hacen o los reducen por miedo a que la coyuntura económica sea peor de lo esperado. Los comerciantes del Principado muestran preocupación porque el incremento ha sido muy reducido y para más INRI las rebajas en la temporada normal han sido muy cortas. Aunque menos que otros años, las ventas sí han aumentado con respecto a la temporada normal. Con el fin de que compren más, algunas tiendas han optado por ofrecer artículos de otoño. En cualquier caso, las rebajas son voluntarias y esto permite que haya tiendas que cierran durante el mes de agosto o que los descuentos varíen de un comercio a otro. Para salir de esa crisis, muchos asturianos lo intentan en diferentes sorteos. Cada asturiano se deja 369 euros como media al año en el bingo, en el casino o en las máquinas tragaperras, según un informe del Ministerio del Interior. Parece que hasta en esto se aprecia, no obstante, esa crisis, ya que el descenso del gasto por habitante en el Principado en juegos de azar durante el último ejercicio analizado es de más del 4%. A pesar de ello, los asturianos estamos por debajo de la media nacional, que se situó en 416 euros, con una subida del 9%, y fue superada ampliamente en algunas comunidades autónomas como Baleares, Madrid, Aragón o Canarias. Por juegos, los españoles desembolsaron 279 euros en las tragaperras, una cifra mucho mayor que la invertida en los bingos o en los casinos, aunque también aquí se aprecia un descenso del 6% en Asturias. Con respecto a los casinos, los asturianos jugaron una cantidad de 33 euros. El acoso escolar, también conocido como hostigamiento escolar, aumenta en las aulas españolas y asturianas. Con este término se denomina cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o incluso físico producido entre escolares de forma reiterada y a lo largo de un tiempo determinado. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aula y en el patio de los centros escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas de entre 12 a 14 años, siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. Aunque de momento las aulas están cerradas por vacaciones, comienza a hablarse ya de la vuelta al cole, por lo que queremos tratar hoy este asunto con Encarna García, que es la presidenta de la Asociación contra el Acoso Escolar. Encarna, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, en un día ya decíamos en el que la noticia es sin duda ese accidente de aviación, pero bueno, hay que hablar también de otros asuntos y de esto se habla y mucho, incluso me decías antes, a pesar de que no estamos en el curso escolar, a pesar de que las aulas están vacías por vacaciones. Sí, a pesar de todo, que por cierto, lamentar mucho el accidente y a las familias de las víctimas, mi total solidaridad con ellos, ¿no? Pues por desgracia nuestro teléfono no cesa de sonar y suena porque algo que está silente todo el año, llega la hora, empieza septiembre ahora, entonces es los libros y es cuando dice, mamá, no quiero volver. Entonces es cuando los padres empiezan a llamar, mire, ocurre algo, mi hija o mi hijo está sufriendo acoso, ¿por qué no quiere? Algo está ocurriendo. Entonces empiezas a pedir una serie de datos, hablas con ellos, etcétera, y ahí está sufriendo acoso escolar, por supuesto. Los chavales que lo sufren, cuando empiezan a oír hablar de la vuelta al cole, pues me imagino que lo asocian inmediatamente con esa situación con la que acabaron el curso, ¿no? Inmediatamente con sufrimiento a la escuela. Y además, bueno, no olvidemos que el acoso es algo muy... Hay un informe aquí de Rojas Marcos, donde lo define como la forma más cruel contra una persona del acoso escolar, ¿no? Y es como, se extiende como una mancha de aceite, llega incluso a sus casas, a sus vacaciones. Hay un caso del País Vasco que es terrorífico, en estos momentos el más preocupante que hay de toda España, ¿no? Y es como desde el mismo colegio ha llegado a todo un barrio, ¿no?, contra una niña. Han llegado a ir a su casa, ¿te refieres? Han llegado a ir a su casa, le llaman al timbre, la amenazan. Esta niña ahora la sacamos de ahí, está en un campamento muy al sur, y le llegan mensajes, incluso dieron con su otro teléfono, la están amenazando, cuando vuelvas te mataremos.
¿En Asturias hay situaciones tan graves como esa o no? En Asturias se ha conseguido bajar muchísimo, pero sí. Sí, hay 2 casos, 3 excesivamente graves, que desde luego estamos en ellos y tengo que decir que con la total ayuda de la consejería, que sabéis que hemos firmado con ellos un convenio interesante. Uno de ellos se repite en el tiempo y el espacio, ¿no? Es decir, la fabricaron sus padres para ser un monstruo, porque es una niña la acosadora, de Gijón, de un instituto. Este año creo que va a la universidad. Y es un caso especialmente grave por todo lo que conlleva, por quienes son sus padres y porque quienes la sociedad considera un ejemplo a algunos niveles, yo no, han creado un monstruito en su casa. Y ese es otro caso muy grave a las personas que ha acosado esa niña. Decía yo antes que el perfil de los niños que sufren acoso escolar está entre 12 y 14 años. No sé si es del todo correcto o puede haber casos por debajo de esas edades o por encima. Sí, bastante correcto, muy correcto. Como sabéis, estamos recibiendo, el año pasado fueron unas 10.000 llamadas, menos unas pocas, ¿no? Aquí en Asturias. 10.000 llamadas recibisteis el año pasado. Sí, la asociación. Y el perfil es ese, o sea, es un perfil, esto sí que es como una regla matemática. 12, 14 años, es decir, segundo, tercero de la ESO, ya en cuarto suele rebajarse la cosa bastante, pero a veces muchas veces comienza en primaria y luego al empezar en primero la ESO, sea en el instituto, sea en un colegio concertado, etcétera, es cuando todo va más. Como si se multiplicase por 10 todo. Ya. Me llama mucho la atención ese dato, 10.000 llamadas, evidentemente, me imagino, vosotros intentáis detectar, separar cuál de ellas pueden ser acoso escolar y cuáles no. No serán 10.000 casos, me imagino. No, en absoluto, muchos son consultas. Recordáis seguramente algunos casos que hay de violencia de padres a hijos, un caso que hubo en Gijón también, de una madre que pidió ayuda, etcétera. Por una hija. Recurren todos a nosotros, digo afortunadamente, porque si podemos, desde luego, los ayudamos, dándoles información y ayudándoles en todo lo que podamos también, ¿no? Eso me preguntarte, y cuando os llega un caso de estos, ¿cómo actuáis vosotros? ¿Qué ayuda o qué acción tomáis? Inmediatamente, pues, tranquilizar a la persona que nos llama, que generalmente cuando es un caso, un problema de acoso escolar, un problema de violencia de otro tipo, la madre o el padre rompen a llorar, les dan ataques de angustia, tranquilizarlos y luego ya pues decirles, mira, no te preocupes, nos tienes aquí y vamos a ayudarte, aunque nos llamen desde Granada. Y entonces decirles los pasos que tienen que hacer, ayudarles nosotros, redactarles desde aquí papeles, intervenir nuestra abogada desde aquí, nuestros psicólogos, etcétera, y poco a poco se van solucionando muchísimos casos. Encarna, ¿atendéis casos de fuera de Asturias también, por lo que entiendo, o solamente en vuestra asociación se limita a Asturias? No, que va, 10.000 llamadas de toda España. De toda España. Sí. Es curioso, y de Portugal también. Es que es curioso, ¿no? Nos están llamando también de Portugal. ¿Y hay regiones con más casos que otras, o no? Sí, sin duda. El mapa del acoso, y yo lo digo con todo mi pesar, es la Comunidad Valenciana, luego ciudades Málaga y Avilés. ¿Y Avilés? Y Avilés. ¿Destaca entre el mapa, entre toda España como una ciudad? Sí, eso exactamente. Hablamos de la Comunidad Valenciana porque va con diferencia con respecto al resto, ¿no? Y luego ya ciudades Málaga, en Málaga hay muchísimo acoso escolar, muchísimo, y después Avilés. Y desde luego aquí estamos haciendo más, todo lo que podemos y más, y la consejería se está volcando, y sin embargo, bueno, es algo que se soluciona un problema y aparece otro, se soluciona uno y otro, así, ¿no? Estamos viendo imágenes, por ejemplo, de uno de esos casos producidos en España, donde se grabó además con un teléfono móvil, parece ser, ¿no? ¿Es conveniente y llevar se perdió el juicio. ¿Perdón? Se perdió el juicio. Se perdió el juicio a pesar de ello, es verdad, sí, ahora que lo dices, lo recuerdo. Sí. Es conveniente porque me imagino que habrá que llevar algún tipo de prueba. Cuando los padres se decidan a denunciar una situación como esta, ¿es conveniente que alguien lo pueda haber grabado con el móvil o no lleva a ningún sitio? ¿Qué recomendación? No. Yo, como hace tiempo os decía, aquí mismo sentaba, sigue diciéndose son menores y por lo tanto son inimputables, ¿no? Por desgracia. El momento que son mayores de 14 años se puede hacer algo, pero mientras tanto no. Entonces esto no lleva nada más que puedan ¿Alguna sanción en el colegio, ¿no? No, ni eso siquiera, porque en este caso fue en Madrid y fue desestimado. En Asturias no llegamos a esos límites, además el año pasado ya conseguimos bajarlo a cifras muy pequeñas, es decir, que quedan esos casos casi crónicos, que es casi muy difícil erradicar, ¿no? Incluso cambiándolos de colegio.
pero ni con pruebas de ese tipo, que además que pueden, incluso el centro, como ha pasado en Madrid, que fue Madrid este caso, ¿no? Sí. Denunciarles a ellos por hacer eso. Es verdad, y el juicio sí. se perdió. Recuerdo que ocurrió eso precisamente. Es además una compañera vuestra es periodista, también. Sí. También estamos en contacto con ellos. De esas 10.000 llamadas que decías tú al año, ¿cuántas pueden ser de Asturias? El año pasado serían de Asturias, así grosso modo, lo recuerdo muy bien porque tenemos el local en el Consello y ahí está apuntado, sobre 320 algo aproximadamente. ¿Y ha aumentado o ha disminuido con respecto No, a ha disminuido bastante. ¿Ha disminuido? Sí. Sí. Muchos dicen que esto del acoso escolar existió siempre, toda la vida, solo que ahora se le da más publicidad, sale más en los medios. No, existió, pero no de esta manera tan cruel. Existió lo que era, creo que, bueno, vosotros sois bastante más jóvenes, el típico a cachete, la pelea, que en un momento determinado dolía media hora. Pero esta crueldad que se manifiesta ahora con, por ejemplo, los teléfonos móviles, por ejemplo, con Internet. Todos sabéis que desde la asociación hemos denunciado a la policía hace tiempo, que intervinieron además una página donde incitaba a chivarse a todos de lo que estaba pasando en el colegio, también, ¿no? Sí. Es decir, es una manera mucho más cruel, y por desgracia las niñas son mucho más crueles, también es su manera de acosar que los críos, ¿no? ¿Las niñas más crueles que los niños? Muchísimo más crueles. Bueno, en la Comunidad de Madrid hemos visto hace unos días esa pelea protagonizada por varias niñas que agredieron a otra de un país sudamericano, ¿no? Sí. Tenemos vídeos nosotros de ese tipo, no nos gusta la publicidad. Y casi todos, por desgracia, son cometidos por crías, ¿no? Por chicas entre, lo que tú decías antes, 12, 14, antes no, 13, 14, es una edad muy peligrosa. No se trata de un exceso de sensibilidad de los padres hacia este tipo de situaciones, quiero decir, no es que los padres ahora se han vuelto más sensibles con que a sus hijos ni se les mire ni se les toque. Incido en lo que te preguntaba antes, no estamos hablando quizá de que antes ya existía este acoso y ahora lo damos más publicidad. No, al contrario, se está tapando muchísimo. ¿Ah, sí? Se está tapando muchísimo. Yo tengo aquí el informe de Rojas Marcos y él habla de cómo un número grande de profesores mira hacia otro lado o no quiere reconocer que hay acoso. Yo lo afirmo tajantemente, en todo el país no quieren ver ni saber que hay acoso escolar en su colegio, cuando es la manera mejor de... Para que algo se solucione, hay que decir, sí, exactamente, es esto, vamos a ver qué pasa y vamos a solucionarlo. Cuando eso ocurre, ya tenemos el 70% solucionado del tema, cuando se reconoce. ¿Y por qué crees que profesores o padres, en algunos casos, tapan esta situación? Bueno, cabe recordar, seguramente es bueno recordar, el tema que ocurrió aquí en un colegio privado de Oviedo, donde sufrimos chantaje, llamadas pidiéndonos, amenazándonos con todo tipo de cosas y hablamos del caso, ¿no? Para ese colegio era un terror que se imaginaba. Si el colegio es privado, evidentemente supone... Sí, porque en la pública evidentemente hay problemas como en todos los sitios, pero tenemos una vía muy directa para actuar. En la concertada ahí ya se tuerce todo, se tapa mucho, ahora lo privado, imposible. Bueno, ese colegio, el acosador sigue ahí. Los otros niños se tuvieron que ir cuando sus madres, yo estaba en su presencia, convocaron a todos los padres y les explicaron lo que está pasando ahí. Normalmente, ¿quién deja el colegio? ¿El acosador o el acosado? Hasta ahora los acosadores. El acosado. Normalmente es él el que además de estar acosado tiene que cambiar de colegio. Pero ella tiene que cambiar de colegio y tienen que desaparecer de un radio de acción bastante amplio porque les encuentran, ¿no? Aquí está cambiando, ya veis que firmamos un convenio con el Principado y bueno, eso hace que ya estamos trabajando muy bien y eso hace que podamos trabajar ya con más tranquilidad, ¿no? Que no nos vean como enemigos los docentes, sino como gente que intenta ayudarles desde la experiencia que tenemos, que es bastante, ¿no? Pero en muchos lugares de España el que tiene que cambiar o la que tiene que cambiar es quien está sufriendo acoso. Y luego ya no, ese pequeño tanto por ciento que a nosotros tanto nos duele, que se escudan, como ha ocurrido este año, en el acoso escolar para cambiar de colegio. ¿De quién es culpa el que un niño sea acosador? ¿De los padres? ¿De los profesores? Yo siempre digo y siempre decimos, nuestros psicólogos todos, que la primera causa, los principales culpables de la educación de nuestros hijos somos los padres, es decir, somos un tanto por ciento muy importante en su vida. Los profesores, que digamos un 20% en el colegio, pero desde luego lo que enviamos a casa, estaba hablando del monstruito que se manda en Gijón,
ha sido fabricación casera. Es decir, yo pienso que los padres somos una parte muy importante de la vida de nuestros hijos. Y aunque a veces sale alguno, bueno, pues que en casa es majísimo y en el colegio es algo Tarzán, ¿no? Demonio, ¿no? Pero en general, desde luego, los padres, sin duda. Y luego, pues si hay un entente una relación fluida padres-colegio, se solucionan muchas cosas. Este caso del que nos hablas en Gijón y que has incidido varias veces en él, ¿sigue actuando, sigue provocando, o se trata, por lo que entiendo, de un alumno o una alumna que sigue, una alumna en concreto, que sigue ejerciendo acoso escolar sobre otros alumnos? Ya no acoso escolar, sino acoso patriarcal, escudándose en que es hija de, por las zonas donde ella para y demás. Pues si alguien tropieza con ella, dice, ya hablaremos, que soy hija de tal, ¿no? Yeah. Eso lo hizo en el instituto donde estudió, le funcionó muy bien. Tuvieron que marchar varias personas, habiendo sufrido cosas por ella. Yo espero que algún día lo pague, sinceramente. En fin, por lo que me cuentas, afortunadamente las autoridades, el Principado en este caso es sensible a esta situación y hay buena colaboración, ¿no? Sí, desde luego tengo que decir que la Consejería de Educación ha sido muy sensible, ya sabéis que no regalo nada a nadie, en este caso, ante este tema, y tanto el consejero José Luis Iglesias Pedre como Luis Enrique García Ristra, como todos los componentes de la Consejería, y desde que ha cambiado también, ya sabéis que siempre me he metido mucho con los... y es que, en fin, me río porque la mayoría no me pueden ver. Bueno, hay los inspectores. Tenemos un inspector contra el acoso, que es Miguel Alonso Ponga, tenemos una relación muy fluida con todos, la jefa de inspección, Isabel Alvarado, es una persona fantástica, y está funcionando, así funciona todo muy bien, desde luego, porque se reconoce que hay un problema. De cara a ese inicio del curso escolar, un último consejo para los padres de alumnos acosados o de los acosadores incluso. Pues que vigilemos a nuestros hijos, que no cuesta tanto, que controlemos cuando se meten en internet, con quién se está metiendo en internet, cuántas horas están, que miremos de vez en cuando su teléfono móvil, que no le regalemos un teléfono móvil a los 8 años y que tengamos una relación fluida con el colegio, y si pasa algo que nos llamen. Todos vosotros, todos los medios de comunicación, tenéis nuestro teléfono, tenemos el local en el Consejo de la Mocedad en Gijón, y cualquier cosa que necesiten, cualquier duda que tengan los padres, que nos llamen, pero sobre todo que hablen con los hijos, es muy importante. Encarna García, la presidenta de la Asociación contra el Acoso Escolar, muchas gracias por estar con nosotros en esta televisión una vez más. A vosotros, muchas gracias. Hablamos de más cosas, no solamente de acoso escolar, hay que traerles temas más agradables. Hoy ha sido presentada una caja DVD que recoge el concierto tributo al grupo asturiano Nuberu. El proyecto fue organizado por el Sareu da Ochobre, con la colaboración del Ayuntamiento de Cangas de Onís. En él, grupos como Mala Reputación y artistas como Víctor Manuel versionan las canciones del mítico grupo asturiano. De esta forma, Nuberu anuncia su retirada de los escenarios, que consumarán a lo largo de este año en la gira Allá va la despedida, después de 30 años de singladura musical. Fuimos capaces a juntarnos allí en torno a Nuberu y a Cangas de Onís, a Sareu da Ochobre, un montón de músicos de generaciones diferentes, de estilos musicales diferentes, y había un denominador común que eran las canciones y el repertorio de Nuberu que ellos interpretaron como nadie, ¿no? Ver cómo canciones que tú cantaste toda una vida, durante 30 años, siente moza, porque siente muy moza cantando y haciendo versiones, y ya siente mayor, también haciendo lo mismo, y un pedazo de placer que no tiene palabras, ¿no? No hay palabras que lo puedan resumir. Las fiestas de Avilés han comenzado con una mini descarga que corrió a cargo de los artesanos de Cangas del Narcea, pero además Gigantes y Cabezudos llenaron las calles del centro con un desfile. Marineros, mexicanos, reyes astures, leones, todos llenaron el casco avilesino de color en la primera concentración de Gigantes y Cabezudos de estas fiestas de San Agustín. Las calles de Avilés han vuelto a llenarse de gigantes y cabezudos llegados de Santander, León y Astorga, además de los propios avilesinos. En total, 80 figuras recorrieron las calles de Ribero, La Ferrería, La Fruta y Galeana para llegar por último a la Plaza de España acompañados de las habituales charangas. De esta forma se recupera una tradición que se perdió de las fiestas de Pascua en la Villa del Adelantado y ahora vuelve para dar el pistoletazo de salida a las fiestas del patrón avilesino.
Gran parte de la culpa la tiene la asociación Xareu do Chobre, que trata de revitalizar esta antigua costumbre y que hizo desfilar 2 gigantescos reyes asturianos y una variada representación de cabezudos que va desde mexicanos hasta reptiles. Abrimos ya la información deportiva hablando de fútbol. El Real Sporting finalizaba ayer su participación en el Trofeo Teresa Herrera cosechando un nuevo empate, pero la actualidad rojiblanca no para. Y hoy mismo se confirmaba el fichaje del defensa del Ajax, Colin, que será presentado el próximo viernes. Último, pero sin perder ningún partido y siendo mejor que sus 2 rivales. Así acabó la participación del Sporting en el regreso al Teresa Herrera, un lugar perfecto para mostrar todas sus virtudes, ideal también para analizar los defectos de cara al comienzo de liga. La conclusión es que el equipo funciona en ataque, pero aún tiene numerosos fallos que pulir en defensa. Precisamente para reforzar esa línea llegará el central Jürgen Romero Colin, proveniente del Ajax. Firma por una temporada y es esperado mañana jueves en Gijón con vistas a ser presentado el viernes. Colin nació el 20 de enero de 1981 en Utrecht. Antes de llegar al Ajax, jugó en el PSV Eindhoven y en el Norwich City, entre otros equipos. Aunque es central, el holandés también puede actuar de lateral derecho. Una vez cerrada la contratación del central, se seguirá ojeando el mercado. La intención inicial es fichar a un delantero. En caso de no encontrar alguno interesante, se dejaría para el mercado invernal. A día de hoy son 24 los futbolistas de la primera plantilla, de modo que uno más sí tendría hueco. Para que llegara una segunda cara nueva, habría que negociar con Jorge Pina una posible salida. Dejamos el fútbol a un lado, nos vamos al mundo de la Fórmula 1, donde está ya todo preparado para ese Gran Premio de Europa en Valencia. Fernando Alonso espera tomarse la revancha tras lo sucedido en el circuito de Barcelona en esta segunda carrera del año en tierras españolas. El equipo Renault acabó en los puntos con los 2 coches en Hungría y subió una posición en el campeonato de constructores, un resultado alentador de cara al resto del año. Fernando Alonso es de esta misma opinión y su optimismo es compartido por el resto del equipo. Después de Barcelona, la Fórmula 1 llega al nuevo circuito de Valencia para la segunda carrera de la temporada en España y Alonso la siente de una forma especial. Será una carrera diferente ya que compite en casa, lo que le hará estar aún más motivado. En Barcelona realizó una buena carrera, pero acabó en abandono por problemas de motor. El asturiano quiere ahora sacarse la espina. La cita valenciana se disputará en un trazado completamente nuevo, lo que comporta un desafío para pilotos y equipos, pues las referencias no son ni por asomo las que se tienen en las pistas habituales del campeonato. El Valencia Street Circuit es un circuito urbano igual que Mónaco, un tipo de pista donde normalmente Alonso se siente bien. El bicampeón espera que esta pista debutante en el calendario no vaya a ser una excepción. Cerramos la información deportiva con buenas noticias que vienen de las Olimpiadas de Pekín. La piragüista asturiana, aunque de origen checo, Jana Smidakova, se ha clasificado junto con sus compañeras del K4 para la final de 500 metros. La única embarcación española en el programa de competición de esta jornada, compuesta por la asturiana Jana Smidakova, la sevillana Beatriz Manchón y las gallegas Sonia Molanes y Teresa Portela, ha ofrecido una imagen muy mejorada respecto a la que mostraron en su estreno en la competición hace 2 días. Se impusieron con autoridad y dejaron apuntes para el optimismo, que permiten soñar al piragüismo femenino español con conseguir su primera medalla olímpica. Las españolas ganaron gracias a una buena salida que las colocó en cabeza, con una ventaja de media piragua sobre sus perseguidoras, cuando se superaba la mitad de la carrera, enfilando la meta casi intentando frenar para asegurarse remar el próximo viernes en la final por la calle 1, buscando las mejores condiciones de la influencia del viento. Para mañana jueves en Asturias tendremos cielos con intervalos de nubes medias y altas al principio del día, aumentando por la tarde hasta quedar muy nuboso o cubierto. Además, precipitaciones débiles a partir de la tarde, sobre todo en el occidente asturiano. Las temperaturas en ligero ascenso. Las máximas, por ejemplo, estarán en torno a los 24 grados, las mínimas en torno a los 14. Nos vamos, recuerden el trágico accidente, la noticia con la que abríamos este informativo. Los últimos datos hablan de 150 personas fallecidas en este accidente de avión de la compañía Spanair en Barajas. Seguimos insistiendo en que hasta el momento desconocemos si entre los fallecidos o los heridos se encuentra algún asturiano. No obstante, ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra página digital y mañana desde primera hora de la mañana y a partir de las 20:30 horas de nuevo con este informativo. Hasta mañana.